Muy buenos días, aunque en realidad no son tan buenos días después de la tragedia que le ha tocado vivir al hermano pueblo de México, que después de 32 años ha tenido que vivir en la misma fecha un terremoto de alta intensidad que ha causado no solo dolor, sino temor, pánico, y ha sembrado destrucción. Estamos en la línea con el comandante del Cuerpo de Bomberos de México, Raúl Esquivel. Muy buenos días, comandante. Muchas gracias por atendernos. Tenemos la comunicación. Está un poco complicada la comunicación con México, por ahí nos vamos a conectar inmediatamente. Estamos ya conectados con el comandante Raúl Esquivel del Cuerpo de Bomberos de México. Buenos días, comandante. No logramos conectar la comunicación. Vamos a seguir intentando. Como ustedes saben, todavía continúan las operaciones de rescate. Lo que ocurrió ayer fue increíble porque a las 11 de la mañana se realizó un simulacro de prevención, ¿no? Que movilizó a muchísima gente para, digamos, recapitular los protocolos que tendrían que usarse en el caso de que se produjera un terremoto, y fue hecho esto en un día simbólico, a los 32 años al cumplirse el 32 aniversario del terremoto que prácticamente destruyó la Ciudad de México y costó la vida de más de 10,000 personas. Y 2 horas y 15 minutos después se produjo este terremoto que una vez más sembró destrucción en la ciudad. Tal vez el hecho más dramático de todos ha sido el ocurrido en el colegio, un colegio ubicado en el sur de la Ciudad de México que se llama Enrique Rebsamen, que es un colegio donde han perdido la vida más de 2 decenas de niños. Me dicen que ya estamos conectados con el comandante Raúl Esquivel. Comandante, muy buenos días. Buenos días, señora, a sus órdenes. En primer lugar, expresarle desde acá nuestra respaldo, nuestra solidaridad y nuestra admiración, porque las imágenes que hemos visto toda la noche han sido realmente impresionantes, la capacidad increíble que tienen de enfrentar de una manera solidaria una tragedia como esta, comandante. Así es, señor, por sus palabras le agradezco profundamente la atención, señor. ¿Por qué no nos cuenta, comandante, cuál es la situación en este momento? Bueno, ya de los 44 edificios colapsados, se rescataron 86 cuerpos sin vida, personas que ya no pudieron de sus casas a los edificios descender porque se colapsaron las escaleras. Se rescataron a 3.200 personas por medio de las escalas telescópicas, y que a partir de ese momento también tuvimos 22 fugas de gas, 18 árboles caídos, de los cuales fueron controlados de inmediato. Para este operativo se utilizaron 1.200 elementos, 180 vehículos, y ahorita estamos ya a un 10-15%, yo calculo que por la tarde esté normalizada la situación. Ahora, en este momento, comandante Esquivel, ¿hay todavía la esperanza de encontrar personas con vida bajo los escombros? ¿O cuál es la situación con respecto a este tema, en particular en el colegio Rebsamen, ¿no? En el colegio Enrique Rebsamen. Ahí todavía tenemos la duda, pero hay mucho interés porque los vecinos dicen que todavía tenemos ahí 1 o 2 niños. En otros 2 puntos también hay una persona y se está buscando ahorita, los elementos están trabajando para localizarlos a esas personas, pero ya son 2 o 3 puntos únicamente. Ahora, lo que ha sorprendido, comandante, es la capacidad de respuesta que han tenido ustedes. Ustedes se han preparado para un evento de estas características, ¿no es verdad? Porque yo veía anoche las entrevistas a un chico de 14 años de un colegio describiendo el protocolo que usaban en el colegio para el simulacro de las 11 de la mañana y cómo prácticamente reprodujeron ese protocolo 2 horas y 15 minutos después cuando ocurrió el terremoto. Es decir, ¿ha habido una preparación de la sociedad y las instituciones mexicanas para este terremoto? ¿O no? ¿O es la impresión que uno puede tener? Sí.
Claro, claro, por supuesto. El heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México ha estado dando capacitación a las unidades habitacionales, a los centros educativos, a los hospitales, donde tenemos una gran cantidad de gente, llega a la academia, da los cursos de capacitación. Estos son los motivos de los programas de prevención. La prevención ha sido determinante y es la que trabaja el heroico Cuerpo de Bomberos a través de su academia, y hoy vimos y dio un resultado, pues yo creo que un poquito más arriba de excelente. Esto ha sido admirable realmente. Ahora, ustedes aprendieron la lección de hace 32 años, que fue durísimo, ¿no? Durísimo, porque... Claro, por supuesto, eso fue lo importante, eso fue lo más importante, que se haya aprendido esa lección, y de ahí se empezó a preparar y se trabajó fuertemente también en los cursos de capacitación para los bomberos, los rescatistas, bomberos a nivel internacional y certificados para rescatar personas en edificios colapsados. Ahí tenemos gente calificada y certificada para hacer este tipo de trabajos, y lo importante de todo, que se cuentan con las herramientas y equipos adecuados, y también se cuenta con el apoyo fuertísimo de nuestro jefe de gobierno en la maquinaria pesada, que son las retroexcavadoras y trascabos, que hoy la institución cuenta con este tipo de herramientas. Es decir, la impresión que uno tiene, comandante Esquivel, es que nada está dejado a la improvisación. Es decir, claro, o sea, este movimiento impresionante de solidaridad de decenas de miles de personas en la calle, dejándolo todo y dispuestos a ayudar en lo que sea necesario, es impresionante, pero digamos, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, ¿no es cierto? Cada institución tiene su función asignada, ¿no es así? O sea, los bomberos, la policía, los paramédicos, es decir, todos saben qué es lo que les toca hacer en el momento que esto ocurre. Así es, todo está hecho, está preparado, no es una cosa nada más de pura casualidad. Todo esto ha sido con tiempo, se ha estado preparando, y esta fue la lección del 85, que pues nos quedó muy claro, y se sigue trabajando con las gentes en los mercados, las iglesias, las unidades habitacionales donde tenemos gran cantidad de personas. Ahí va la capacitación a las escuelas, a los pequeños, a los de primer año, segundo año, va la prevención. La prevención en los pequeños, admiran mucho al cuerpo de bomberos, a los bomberos, entonces sí captan de inmediato qué es la prevención, y eso es muy importante, y el resultado lo estamos viendo. Ahora, comandante, ¿ha funcionado la alerta? O sea, es cierto que la alarma, es decir, te da muy poco tiempo, pero ha salvado vidas el día de ayer, la instalación y el funcionamiento de esta alarma. Sí, por supuesto, nosotros lo sentimos de inmediato, inclusive estábamos desayunando a esa hora cuando la alarma entró en acción, y ya a los 3 minutos tuvimos ya el movimiento telúrico. 3 minutos fue suficiente para que la gente saliera de sus oficinas, de sus casas, etcétera. Tres minutos antes. Es decir, la alerta se activó 3 minutos antes. ¿No? Es decir, si uno elimina el factor de la alerta, como usted dice, hubiera sido una tragedia, pero de proporciones horrorosas. Oh, enormes, señor. Ahora, una pregunta, comandante. Una de las grandes lecciones del terremoto hace 32 años fue la calidad de las construcciones, porque lo que se puso en evidencia es que no solo se cayeron edificios, viviendas, locales públicos, por la intensidad del movimiento, sino porque las construcciones, las edificaciones no estaban preparadas para resistir un movimiento de estas características. Ha habido un ajuste ahí, ¿no es cierto? Sí, así es. A partir del 85 también la ley de la construcción, toda la ley de protección civil, tenían que sujetarse a la normatividad que se lleva para construir un edificio. Hoy en la actualidad tienen que cumplir con la normatividad, con las bases, para construir. Todos los arquitectos, las constructoras se sujetan a la ley de protección civil para construir los edificios como debe de ser en una ciudad como nosotros, que donde es altamente sísmica. Ahora, nosotros, yo quisiera terminar, comandante, pidiéndole a usted un servicio. Nosotros, es decir, en la zona de Lima y Callao, donde viven más de 10 millones de personas, hay la alerta de que estamos en lo que, digamos, en el límite de lo que se llama el silencio sísmico. Es decir, hace más de 250 años que no hay un terremoto y ya nos toca.
No sabemos cuándo va a ser, sabemos que va a ocurrir por el tema este de las placas, ¿no es cierto? Entonces, así es. ¿cuál es la recomendación que usted nos daría desde la experiencia extraordinaria que ustedes han tenido, ¿no? Y lo que han mostrado ayer que son capaces de hacer? Bueno, aquí lo más sencillito de llevar es la prevención. Llevar la prevención a los mercados, a los centros educativos, a los pequeños, para el momento que tengamos un movimiento, sepan qué hacer en la escuela, en su casa, en el camión, en la calle, en fin, los maestros, los ejecutivos en su empresa, qué deben de hacer de inmediato. Y eso es muy importante. La prevención es la vida. Muchas gracias al comandante Raúl Esquivel. Y una vez más, comandante, mi solidaridad, nuestra solidaridad, porque yo creo que con mis palabras estoy expresando la que sentimos todos los peruanos, y nuestra admiración por la muestra de eficiencia y una vez más de increíble solidaridad que han mostrado los mexicanos el día de ayer. Increíble. Muchísimas gracias por sus palabras y un saludo a todos en general, pueblo peruano. Muchas gracias. Muchas gracias al comandante Raúl Esquivel. El comandante del Cuerpo de Bomberos de México nos ha atendido a esta entrevista. Y miren ustedes, el día sábado, en el programa La Revista que yo tengo en ATV, hemos tratado este tema. Y hemos hablado con especialistas que hace años están hablando de que se viene un terremoto de alta intensidad. Hace años que se ha hecho un diagnóstico de que en las condiciones en las que estamos, 500,000 viviendas serían afectadas. Y dependiendo de la hora y de la intensidad, eso se multiplicaría por la cantidad de muertos. Pueden morir 500,000 de personas en la ciudad de Lima. Y eso no es una exageración, eso no es sensacionalismo, eso es una cruda realidad. ¿Y cuál es el problema que ha ocurrido? Que no se ha hecho lo que se tenía que hacer. Se ha permitido que se siga construyendo de una manera irresponsable sobre terrenos que no están habilitados para soportar construcciones. Están haciendo construcciones que no están calificadas para soportar sismos de alta intensidad. No se están usando los materiales adecuados. Tenemos hospitales que en un terremoto de 8 grados se van a caer. Los hospitales se van a caer. Entonces tenemos una situación crítica y yo me pregunto, miren lo que pasó el otro día en Matucana. Hay una sucesión de pequeños temblores y no llegaban ni las carpas. La gente en la noche estaba, ustedes lo tienen que haber visto en las noticias. O sea, ha sido una pequeña muestra porque nos ha demandado, es decir, el mostrar lo que podemos hacer en una situación de emergencia y lo que ha reflejado, y por eso nuestra preocupación de tratar el tema la semana pasada en la revista Sábado ha sido precisamente la alarma que nos ha producido el sentir que no estamos preparados para enfrentar una cosa así. Entonces yo creo que ahora hay que tomársela en serio. Ayer ha habido en la tarde, sobre todo en Lima y Callao, en todo el país, ¿no? Pero sobre todo en Lima y Callao, pánico. La gente estaba asustada. Si nos pasa una cosa como la de México, ¿qué haríamos? Y la respuesta que muchos han tenido es: no sabemos qué hacer. ¿Qué haría usted en su casa si lo agarra un terremoto? No tenemos el sistema, ustedes han escuchado. O sea, la alerta, es decir, no se puede prever un terremoto, pero cuando, como lo explicaba Pedro Ferradas, un especialista de soluciones, ¿no? ¿Cómo es que se llama ahora lo de Pedro Ferradas, que está antes en PRES? Su ONG está, él sostiene que no se puede prever, pero la alerta, ¿qué es lo que hace? Percibe el terremoto cuando empieza. Soluciones prácticas se llama su organización, y dependiendo de la profundidad en la que está el epicentro, tú puedes percibir con equipos especiales y emitir una alerta, y esa alerta te puede dar 30 segundos, te puede dar 1 minuto, te puede dar 3 minutos, como nos ha relatado el comandante Esquivel que les dio en México, y eso es la diferencia entre la vida y la muerte de miles de personas. Pero para eso hay que saber qué hacer. Es decir, si tienes instalada la alarma y no sabes qué hacer, ¿para qué te sirve? No sabes cuáles son los lugares seguros, no tienes protocolos de actuación, no tienes una mochila preparada, no tienes nada listo. Y eso pasa no solo en las familias, pasa en las instituciones. Ahora, el otro problema gravísimo es qué nos hacemos con la cantidad enorme de gente que está viviendo y trabajando en lugares que no resistirían un terremoto, ¿no? Y cómo no hemos tenido una política más agresiva para enfrentar esta situación. Pero en fin, vamos a seguir hablando de este tema esta mañana. Está con nosotros el congresista Roy Ventura de Fuerza Popular. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos en un momento particularmente importante para ustedes. Kenji Fujimori acaba de escribir en la web del Comercio:
Mi partido, el que ayudé a fundar recogiendo 800.000 firmas por todo el Perú durante 2 largos años, ha abierto por segunda vez un proceso en mi contra. No para suspenderme esta vez solo en mis derechos partidarios, sino para expulsarme de mi partido y de mi bancada y disminuirme en mis derechos como representantes. Su obsesión procesal los ha llevado a establecer recientemente el vía crucis del expulsado. La prensa ha llamado ley mordaza a su nueva máquina de tortura que ha vuelto a violar la Constitución para mantener a los representantes cautivos del temor. Fue una protesta silenciosa contra este régimen de terror que mantiene a mis amigos prisioneros, que pedí la palabra sin hacer uso de ella y mostrar así la hiriente ironía de la mordaza que han creado. Solo yo voté en contra de esa ley en mi partido, en libertad de conciencia, y volveré a hacerlo cada vez que de por medio se hallen las libertades fundamentales que la Constitución reconoce, no otorga a los ciudadanos. Es bien bravo, ¿eh? O sea, Keiko está secuestrada, dice por tu... Preocupante la posición. Yo hubiese querido que esas líneas lo hubiese dicho pues al interior de la bancada y debatirlo internamente las posiciones que hay democráticamente dentro de la bancada. Participar activamente en la vida política es también hacer pues vida partidaria y poner pues sentar posiciones. Si dice bonito texto, podría decirse en el diario del Comercio, pero no lo expresa pues al interior de la bancada. O sea, ¿no? Él no va y discute esas cosas. No o sea, por va, ejemplo, no discute, no plantea, cuando se ponen de... Pero, por ejemplo, cuando un reclamo... hace su defensa, lee lo que a alguien se le ha escrito pues para que publiquen en un diario nacional. Usted dice, congresista, que él no escribe sus artículos. Podría decirse porque fácilmente uno percibe, ¿no? Si habla y lo que habla, escribe, excelente. Pero o sea, no usted dice nada en el interior de la habla bancada. como escribe, digamos. Claro que sí. Claro que sí. Eso debería de... Ahora, pero o sea, lo que él está diciendo es que quiere, y está diciendo cosas graves, porque ayer ha dicho... los que ahora, me quieren mismo... votar no quieren el indulto a Alberto Fujimori. Falso. Ahora lo que está diciendo prácticamente es mi hermana está secuestrada. Falso. Todos queremos el indulto a Alberto Fujimori. Y están las encuestas, más del 70%, yo diría un 80% que quiere el indulto a Alberto Fujimori, porque las encuestas no reciben opinión de la Selva Central, no recibe opinión de la Sierra del Perú. Más del 80% del Perú pide el indulto a Alberto Fujimori y la decisión pasa por la decisión del presidente de la República. En sus manos está el indulto a Alberto Fujimori. Pero todos queremos. Pero ¿qué es lo que está en discusión con Kenji? Que Kenji no se somete a disciplina, que Kenji tiene una posición diferenciada, por ejemplo, sobre cómo relacionarse con el gobierno. Bueno, podría relacionarse con el gobierno, podría tener amistad con algunos ministros, pero las posiciones se debaten a internas. Las decisiones de votación, las decisiones que se pueda tomar en bien de fortalecer los partidos políticos, en bien de respaldar la decisión de Fuerza Popular, hay pues que respetar los procedimientos internos. Ahora, en su declaración o lo que le escriben, él dice, pues ya me están expulsando, está adelantando juicio. Está empezando un proceso de seguimiento a los últimos comportamientos que ha tenido Kenji Fujimori. Ahora, él insiste en este argumento o sea, porque la impresión que tiene mucha gente es que el promotor del indulto, Alberto Fujimori, y el que tiene incluso la voluntad de llegar a acuerdos con Pedro Pablo Kuczynski, los que sean necesarios, es Kenji, y que esto no lo ve con simpatía ni la bancada ni Keiko. Pero está en la línea el doctor Alejandro Aguinaga, que es médico personal de Alberto Fujimori y además uno de los fundadores del Fujimorismo. Buenos días, doctor Aguinaga, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu juicio, Alejandro, sobre esto que está pasando? Porque ya ayer Kenji diciendo, o sea, los que me quieren votar no quieren el indulto de Alberto Fujimori, y hoy día escribiendo en el Comercio, porque el artículo ha sido colgado a las 6 de la mañana, ¿no? Por eso entiendo que no está en la versión escrita ¿no? Está en la versión escrita. Ah, no lo vi. A ver. Yo lo he leído, está en la penúltima página. A ver. Pero, ahí abajo. Pero ¿cuál es tu juicio, Alejandro? ¿Cuál es el juicio de Alejandro Aguinaga, hombre cercano a Alberto Fujimori y a la familia Fujimori y a Fuerza Popular por lo que está pasando? Mira, toda acción genera una reacción, ¿no es así?
es un hecho vivencial, querido Nicolás. Entonces, yo no sé por qué vemos que gente que está recién en el fujimorismo, de manera insolente y hasta perversa, tienen que insultar de esa manera a Kenji. Lo que tendrían que haber es sentado a calmar los ánimos, ¿no? Y a conversar de la manera más transparente y sincera, pero no salir a la prensa, sobre todo gentes que yo les pregunto, en su época de apristas, ¿hubieran insultado ahí a la Torre? ¿Insultarían a los hijos de Alan García? Esas son preguntas que ya se tienen que hacer, que no se puede estar adoptando estas inconductas. Claro, pero Alejandro, más votado del Perú. Alejandro, a eso me iba a referir. Él dice, y está con nosotros el congresista Roy Ventura, y mira, Alejandro, lo que dice Kenji. ¿Acaso me honró el pueblo peruano, pregunto, por 2 veces con la primera votación del Congreso en homenaje y recuerdo de mi padre para haberme sometido a la dictadura de quienes se han encaramado en los cargos dirigenciales de mi partido? ¿No es suficiente sanción acaso ver al partido que ayudó a fundar tomado por estos pretendientes y a nuestra lideresa, mi hermana, secuestrada? Oye, aguanta, está diciendo que hay una especie de cúpula que ha tomado el control del partido, ¿no es cierto? Y que tiene secuestrada a su dirigente y candidata 2 veces a la presidencia. Eso es, o sea, digamos, saca la conclusión de eso. Eso es la división. Bueno, ¿cierto? Niego rotundamente esa posición y el excongresista Aguinaga podría demostrar también que en Fuerza Popular siempre hay el debate a las internas y la posición que toma nuestra presidenta se respeta, se comparte y se defiende. Nosotros dentro de Fuerza Popular no es que estamos actuando de manera unilateral. Se somete a debate la posición de aperturar un proceso disciplinario y pues creo que con justo derecho y sobre todo analizando los últimos acontecimientos del comportamiento del congresista, puede decirse pues está bien aperturado un proceso disciplinario. No estamos todavía tomando una decisión. El grupo que va a presidir la congresista Luz Salgado emitirá una recomendación, un informe para que sea debatido nuevamente pues al interior de la bancada. Eso es el procedimiento, claro, eso es el debido proceso que se está realizando. Claro, pero ¿cuál ha sido el incidente, el detonante, Alejandro? El parche este, ¿no? Que se puso en la boca el día de la discusión de la ley esta de, ¿no? De la nueva modificación. No es solo el parche, es el tuit que saca pues de la mano o apoyando a Marisa Garrido Leca, ir a Palacio de Gobierno, o sea, provocar posiblemente a los demás colegas congresistas. Ese tuit es apócrifo. ¿Y por qué no sale a desmentir? ¿Por qué no lo sale a desmentir? El Twitter de Kenji, eso jamás lo ha publicado. Entonces, bueno, alguien entonces está usando. Bueno, a quienes están acusando es a los llamados está trolls. Escribiendo las líneas, o sea, las líneas en el comercio, en el diario Hildebrand. Entonces, alguien está haciendo el trabajo que posiblemente pues él está aceptando. Mire, si nosotros somos fujimoristas, y yo le digo al congresista ahí presente, también tendríamos que llamarle la atención a los neofujimoristas o a los fujimoristas del estribo, que tampoco pueden dedicarse a ser insolentes y faltosos con el hijo del fundador. Es una realidad. En ningún momento estoy siendo insolente. Todos nos hacemos elegir como fujimoristas, pero después no podemos tomar distancia, como muchos que desde sus primeros Twitter, cuando comienzan gestión, el tema Fujimori no lo tenemos en agenda. ¿Qué es esto, Dios mío? ¿Dónde está la identificación? Si tú no crees en una causa, ¿para qué la adoptas? Si después vas a comenzar a apuñalar al hijo del presidente más exitoso de la historia republicana del Perú. Respetos guardan respetos. Le hubieran llamado la atención a todas estas personas que salen a insultarlos. Entonces ahí generamos un equilibrio. Pero esta inequidad realmente es inaceptable. Ayer yo, a manera de anécdota, te digo, Nicolás, estoy en el hospital pasando visita y veíamos cuando sale la declaración de esa señora Yesenia. Tú ves pues un estado, como decía el psicólogo que estaba a mi lado, doctor, mire, ese es un estado de sumisión.
Mire usted la reacción de las manos, cómo tiemblan las manos y todo. Cuando tú pides una disculpa, por supuesto que tienes que pedir una disculpa, pero te sale impectore, no tienes que leer un papel que lo lees mal y sin énfasis, porque el que tiene convicción le da el énfasis a sus palabras para que las palabras sean escuchadas y lleguen a la población. Claro, porque te salen del forro y no porque alguien te las dicta, ¿no? Eso es la decisión de la congresista. Si está haciendo bien o está haciendo mal asesorada, eso es decisión. Ella contrata a sus asesores, ¿no? Y con mucho respeto al ex congresista, le podemos decir, pues, que las posiciones se debaten a las internas. Y la falta de respeto viene de uno u otro lado, posiblemente. Pero yo en ningún momento estoy faltando de respeto al hijo de nuestro líder histórico, Alberto Fujimori. Todos queremos el indulto a Alberto Fujimori, todos queremos verlo libre a Alberto Fujimori, todos queremos pero no es que le tienen miedo, es decir, no es todos, que... Sí, Alejandro, adelante. Todos sabemos que se debate a la interna, pero también, le digo al congresista, tiene que haber una responsabilidad política. Cuando decimos que hay congresistas que han pasado la evaluación y otros que no la hemos pasado y tenemos un largo historial, no solamente en capacitación académica y en formación, sino también en gerencia del Estado. No la hemos pasado y vemos, Nicolás, que de manera penosa todas las semanas salen 1 o 2 de nuestra bancada con delitos o sin formación profesional, que no tienen ni secundaria, otros no tienen ni primaria. Entonces, a imagen y semejanza de quién se han escogido esa gente. Ya, pero esa es la pregunta, pues. Ya, a imagen y semejanza de quién, Alejandro. ¿De quién están hablando? ¿De Pierre Figari y de Ana Vega? Ana Vega y el señor Figari. La señora Ana Vega no tiene quinto de media. Entonces tiene que escoger gente a imagen y semejanza de ella. ¿Y cuál es su responsabilidad política con el fujimorismo? Por estar conduciendo al fujimorismo prácticamente a pasos agigantados a un cadalso, que no es lo que quiere, que no es lo que queremos los fujimoristas. Los fujimoristas queremos que haya un gobierno fujimorista para que transforme este país. Pero con esta gente así, de tan bajo nivel, no se va a poder hacer nada, y que no haya habido un cambio y que no asuman dónde está la hidalguía, el honor, la dignidad, los principios. Si yo conduzco a un fracaso, estos señores de motu propio, Figari y Ana Vega, tienen que ponerse de costado. Eso es lo que dice Alejandro Aguinaga. Ana Vega y Pierre Figari tienen que dar un paso al costado en Fuerza Popular y dejar paso a quién. Pero ¿cómo se resuelve esto en un partido como Fuerza Popular? Con un congreso. Con elecciones internas. No se resuelve con designación y no se resuelve decir no han pasado la evaluación. ¿Pero qué van a proponer? ¿Un fujimorista un voto? ¿Así va a ser? O sea, que Fuerza Popular resuelva esto con elecciones internas. Esa es parte de la democracia de los partidos, pues en la ley de partidos tiene que haber elecciones internas. Ya la época de la designación o de estar sumisos o sometidos a esta gente no nos va a conducir a nada, Nicolás. Bueno, yo le agradezco muchísimo a Alejandro Aguinaga por habernos atendido. Que hay que respetar la democracia interna de los partidos. Ahora, va a ser expulsado, Kenji, por lo que veo, ¿no? No sé, no puedo adelantar opinión. Pero el problema es que el contexto en el que eso se crea, porque ustedes, esto es bien paradójico, porque ustedes están tratando de resolver por decreto la crisis de los partidos políticos partiendo de un partido que está en crisis. Es decir, están tratando de resolver con esto de que las bancadas no se puedan separar y no puedan tener representación, que si alguien se sale de una bancada tienen que formar una bancada mixta. Es decir, están dando soluciones cuando ustedes mismos tienen ese problema. No son una bancada consolidada, es decir, hay 10 problemas serios que tienen encima. Y eso se tiene que debatir a internas del partido y no salir pues con estos comentarios disparando a uno o a otro, dando a conocer públicamente las discrepancias internas que pueda haber. Hay un dicho que dice: los trapitos sucios se lavan en casa, pero nunca pues ha venido a traer un trapito sucio a casa. Y democráticamente podemos tomar una decisión a las internas. Si dice que tiene 20 seguidores, 15 seguidores, 18 seguidores, 22. También pues reforzarán su posición en el debate interno del partido. Entonces hay que hacer política partidaria dentro del partido. A mí me hubiese gustado hablar de políticas de prevención. El día de hoy hubiésemos estado hablando pues de creación de un ministerio de prevención, ya que cada año o cada 5 años hay temblores fuertes o terremotos vamos, yo lo comprometo, estos temas que a la población ya le incomoda. Ya, pero el problema es que lamentablemente son ustedes los que lo ponen en la agenda, pues congresistas, no somos nosotros, ¿no? Si fue por nuestra decisión estaríamos discutiendo otra cosa, la crisis del magisterio, la crisis de la infraestructura, la inseguridad ciudadana, la salud pública, como usted dice, la prevención, pero ustedes nos ponen esta agenda, lamentablemente.
Roy Ventura, congresista de Fuerza Popular, ha estado con nosotros muy gentil. Lo comprometo para discutir claro el tema de la prevención. Vamos a ir a la pausa, vamos a regresar con el embajador de Perú en México, el embajador Julio Garro. Con él vamos a volver tras la pausa. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Estamos haciendo una cobertura especial con los hechos que han ocurrido el día de ayer en México, que de una manera increíble, al cumplirse el 32 aniversario del terrible terremoto que prácticamente destruyó la Ciudad de México, se volvió a repetir un terremoto el día de ayer. Estamos en la línea con el embajador Julio Garro, embajador de Perú en México. Señor embajador, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Buenos días, muchas gracias a ustedes por contactarnos, gracias, muy amables. Hay, como usted comprenderá, una enorme expectativa y ansiedad de las familias de los miles de peruanos que viven en México. ¿Hay alguna información, hay compatriotas nuestros entre las víctimas, entre los afectados? ¿Qué información tienen ustedes al respecto? Nosotros estamos en contacto con las autoridades mexicanas, por supuesto, permanentemente, y el último reporte lo tenemos desde hace un par de horas, y afortunadamente no existen reportes de víctimas entre los compatriotas peruanos que viven aquí. Felizmente, hasta este momento, por lo menos, no tenemos ningún reporte de un compatriota que esté entre las víctimas de este terrible terremoto, que, como ustedes saben, ya ha ocasionado en la Ciudad de México y los alrededores más de 200, casi 250 muertos. Felizmente ninguno de ellos, de lo que sepamos hasta ahora, es de nuestra comunidad, pero por supuesto seguimos en contacto con las autoridades y con nuestros compatriotas aquí para asistirlos en lo que pudiera ser necesario. Ahora, ¿ustedes tienen algún protocolo establecido de comunicación? Porque uno de los problemas que se generan cuando ocurren incidentes como este, evidentemente, es el de la desesperación de las familias por tener información. Por supuesto, sí, definitivamente tenemos protocolos claros para ubicar tenemos contactos tanto en las autoridades de protección civil, que es el equivalente a nuestra defensa civil, en las Fuerzas Armadas mexicanas, y la Secretaría de Gobierno, que es el equivalente a nuestro Ministerio del Interior. Son ellos los que nos proveen esta información que compartimos con nuestros compatriotas, en gran parte a través de los medios de comunicación con ustedes, y por eso se los agradecemos. La situación que se viene presentando desde ayer y todavía persiste, es que existen casos de algunos de nuestros compatriotas que no pueden comunicarse. Que no están ubicados, sí. Así es, que no pueden comunicarse. Bueno, ayer teníamos la mitad casi de la ciudad sin energía eléctrica, se va restableciendo por partes, pero hay muchas partes en las que todavía no hay energía eléctrica, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, las personas no pueden cargar sus celulares, no pueden entrar a internet, sus computadoras se quedan sin pilas, y eso hace que dificulte la comunicación. Entonces, en ese sentido, el consulado peruano también está apoyando a ubicar, digamos, ¿no? Algunos son turistas, por ejemplo, hay gente que tenemos que estaba llegando en el aeropuerto para cambiar de vuelo. Ya hemos ubicado algunos, hemos recibido, no sé, como 250 de pedidos en ese sentido, más o menos la mitad ya hemos podido ubicarlos, al resto a través de las redes que tenemos, porque por supuesto tenemos redes de compatriotas, de profesionales, de distintos tipos. Estamos tratando de localizarlos, como digo, ya varios de ellos los pusimos en contacto con sus familiares, y en los otros seguimos trabajando. Ahora, ¿hay alguna manera en que los familiares que no hayan tomado contacto con nuestros compatriotas en México se puedan comunicar con la embajada para tener una comunicación directa? Sí, por supuesto. En la página web de la Cancillería, en la nuestra, hay números telefónicos y también con direcciones de internet, pero se las puedo, si me permite, aprovechar que estamos aquí para recordárselas a los clientes. Los números que hemos habilitado, 3 números que están funcionando permanentemente. Si alguien necesita algún tipo de ayuda, con gusto estamos aquí.
El 52.1, que son los prefijos para México. Para México, sí. Y los números, así es, y los números son 55, 44, 01, 23, 81. Otro número, siempre con el mismo prefijo, el 52.1, es el 55, 54, 35, 05, 81. Otro número que tenemos es el siempre 52.1, 55, 54, 52, 49, 57. Y en todo caso también siempre está la dirección del consulado a la que pueden escribir, y que la dirección es contacto@consulado del Perú, todo junto y con minúsculas, .com, .com.mx. contacto@consuladodelperú.com.mx. Perfecto. Ahora, si yo quisiera hacer una pregunta más bien personal, ¿cómo lo agarró usted el terremoto el día de ayer? Aquí en la oficina, digamos, los horarios de trabajo son un poco distintos que los nuestros. Aquí la hora del almuerzo no empieza antes de las 2:30, 3 de la tarde, entonces la 1, que fue la hora que se produjo, es un poco la media mañana. Estábamos en la oficina y evidentemente, casi por esas ironías del destino, una hora antes habíamos tenido un ensayo. El simulacro, claro. Así es, habíamos tenido el simulacro porque justamente se conmemoraban los 32 años del tremendo terremoto que hubo el año 85. Entonces estábamos aquí, acabábamos de terminar la práctica, habíamos retomado nuestras labores y empezó el terremoto, que sí, la verdad fue bastante fuerte y largo. Felizmente la embajada y el personal no sufrió daños sustantivos, y estamos operativos. El local del consulado, a diferencia de eso que queda en otra parte de la ciudad, la Secretaría de Seguridad Pública no permite el acceso al edificio hasta que no lo revisen, porque ese es un edificio alto y queda en una zona distinta. Entonces el consulado está trabajando desde aquí, desde el local de la... Está trabajando en la embajada, ¿no es cierto? Porque no es que el consulado propiamente dicho haya sido dañado, sino que el edificio donde está el consulado es el que ha sido considerado una edificación de riesgo, ¿no? Bueno, la verdad que no, hay muchísimos edificios, no hay daños mayores que se aprecien, pero por supuesto son los especialistas los que lo dirán. Y Defensa Civil no permite el ingreso al edificio, entonces solamente hemos podido llegar anoche muy tarde a sacar las computadoras, y el consulado está atendiendo desde aquí del local de la embajada. Esa es una información que también puede ser útil para los radioneros, pero en todo caso los números que les he dado son números celulares, entonces los podemos contestar desde aquí, y el correo, por supuesto, podemos tener acceso desde cualquier parte. Entonces estamos en contacto con las autoridades mexicanas y con nuestros compatriotas. Tremenda lección para terminar, embajador, la que nos han dado ayer los mexicanos, ¿no? De cómo hay que prepararse para enfrentar una eventualidad de esta naturaleza, ¿no? Creo que es otro de los tantos elementos que compartimos con México, nuestro riesgo a los desastres naturales. El caso de México tiene pues esta experiencia traumante de hace 32 años y que les ha servido para hacer un ejercicio de preparación de múltiples niveles, que creo que es muy ilustrativo, tanto en la modernización de las normas de construcción y sobre todo, ¿no?, la verificación de que se cumplan esas normas de construcción. Hay ya casi 40 edificios afectados, que es una desgracia enorme, pero claro, estamos hablando de una ciudad de 22 millones de personas. Entonces, eso es que en gran parte se ha avanzado en eso. El tema de la alerta sísmica, que es un gran apoyo y que es un sistema de parlantes a través de la ciudad. Pero claro, todo fue hace 2 semanas, cuando tuvimos el sismo que se produjo en el Océano Pacífico, el epicentro del Océano Pacífico dio casi 40-50 segundos de aviso para la Ciudad de México, que es muchísimo. Lamentablemente en el de ayer, que el epicentro estaba a solo 100-120 kilómetros, el aviso llegó pues
prácticamente junto con el temblor, con el terremoto. Así son las dificultades. En todo caso, la demostración de solidaridad que vemos en las calles, en la que por supuesto la embajada también está participando. Ya para el temblor de Oaxaca hemos establecido aquí un centro de acopio para colaborar en lo que podamos con nuestros hermanos mexicanos. Son prácticas en las que nos sirven a todos, y de hecho tenemos un convenio que estamos terminando con las agencias de prevención de desastres, tanto de México y el Perú, para compartir nuestras experiencias. Situaciones difíciles que compartimos, pero estamos seguros que México, que es un gran país y un campo, va a sobreponer y nos está dando, creo, al mundo un ejemplo de cómo puede ser la solidaridad en la calle, en la televisión. Vemos toda la gente atendiendo a los rescatistas, gente que le lleva agua a los rescatistas, colegios que se reúnen para conseguir camas. Están actuando muy bien. Yo le agradezco muchísimo al embajador Julio Garro, embajador peruano en México, por atendernos. Muchas gracias, embajador. Mucha suerte. Gracias a ustedes, y en todo caso aquí estamos para atender a cualquier compatriota que lo necesite. Muchas gracias. Muy gentil ha sido el embajador Julio Garro. Yo voy a repetir los números. Ayer en la noche había un problema que se sigue manteniendo en algunas zonas de comunicación. Es decir, no hay peruanos reportados entre las víctimas fatales, felizmente, hasta ahora. Sin embargo, había muchos familiares de los decenas de miles de peruanos que viven en México que no habían podido lograr comunicarse. Para eso la embajada tiene dos líneas. Voy a repetir, el prefijo de México es 521 y los teléfonos son el 5544-012381. Este es otro número, 5554-350581 y 5554-524957. Nosotros vamos a poner esta información en la web de Exitosa. También hay una dirección de correo electrónico que es contacto@consuladodelperú.com.mx para cualquier información que los familiares acá en el Perú quieran obtener sobre sus parientes, sobre nuestros compatriotas que están en México y que pueden haber sido afectados por el terremoto. Pero la noticia que nos alivia es que no hay, felizmente, hasta ahora reporte de ningún peruano que haya fallecido a raíz de esta tragedia. Vamos a seguir informando sobre este tema. Y ahora vamos a cambiar a otro asunto que nos interesa. El Congreso acaba de aprobarse, ha dado un paso más para aprobar el proyecto para el uso medicinal del aceite de cannabis, es decir, el uso medicinal de la marihuana. Está con nosotros el doctor Alfonso Zabaleta, el jefe del área de investigaciones de CEDRO. Bienvenido. Muchas gracias, Nicolás. Y vamos a tratar de comunicarnos con Ana Álvarez, que es una de las promotoras de precisamente, ¿no? Está en línea ya, Ana. Ana, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Buenos días, Nicolás. Sí, realmente en estos momentos me encuentro con muchas emociones encontradas, ¿no? Ahorita mi hijo está hospitalizado ya más de 15 días aquí en el sector de Bariati, debido a que no tengo mi medicina, ¿no? Ha sufrido una recaída de convulsionar de 1 a 2 veces. Ha convulsionado en estos días de 60 a 70 veces. Entonces, el gobierno, las autoridades me cierran las puertas. No nosotras madres, buscando esperanzas, hicimos este ejercicio colectivo donde fue allanado el 8 de febrero. Entonces, se nos quitó esa posibilidad de calidad de vida para nuestros hijos, ¿no? En realidad, a costa de eso, fue que el Ejecutivo se pronunció. Y ahora, la semana pasada llego a casa cansada de estar aquí en este centro hospitalario y me encuentro con esta demanda, ¿no? Es una demanda judicial, penal. Tienen una demanda. Como un delincuente. Pero eso es absurdo. O sea, por un lado se está discutiendo la legalización de ese tipo de sustancias, es decir, el aceite y otros derivados, ¿no es cierto?, para el tratamiento médico y el alivio de síntomas, y por el otro lado los están procesando, pero ¿por qué? ¿Por qué delito? Porque simplemente por
la desesperación de una madre al querer tener mejoría de su hijo. Ya, pero ¿qué delito les atribuyen exactamente? O sea, tráfico de drogas, ¿qué no? Tráfico ilícito de drogas. Pero es absurdo, ¿no? Ana, yo quisiera que te mantengas en la línea. Está el doctor Alfonso Zabaleta, jefe del área de investigaciones de Cedro, con nosotros. Y quisiera saber cuál es su punto de vista, doctor Zabaleta, sobre esto. Bueno, lo que existe es una necesidad real de atención de los niños, que es el punto, digamos, más alto de la pirámide de la demanda en general de atención. Los niños que tienen convulsiones refractarias, en particular aquellos que tienen convulsiones por trastornos genéticos, una alteración de la membrana de las neuronas que se transmite de padres a hijos. El síndrome de Dravet y el síndrome de Lennox son los ejemplos típicos. Son un grupo de pacientes que tienen enfermedades desatendidas, las que llamamos enfermedades que no tienen un tratamiento eficaz y no tienen una medicación que pueda dárseles por el lado de la experiencia médica. Entonces, ahí lo que tenemos es el contraste entre una legislación, que es una legislación general que impide, de alguna manera, cultivar la planta de marihuana y procesarla también. Entonces, ese es el punto en el que está nuestra ley. Esto es lo que se quiere de alguna manera cambiar para que, y es lo que ha hecho la Comisión de... Perdóname. La Comisión de... Defensa Nacional, Orden Interno del Congreso, Orden Interno, sí. que es la que ha dado un dictamen en este sentido, avalando un poco y ampliando un poco el proyecto que el Ejecutivo puso en debate y propuso al Congreso en febrero. Digamos, aquí están corriendo dos cuerdas paralelas, ¿no? Una que es la cuerda legal vigente, que el Estado tiene la obligación de cumplir, ese es uno, que implica que no se puede ni cultivar ni procesar la marihuana en este país. Y por el otro lado se está haciendo grandes esfuerzos para cambiar esa legislación, adecuarla y poder darle de alguna manera un apoyo a estos niños. Yo he planteado, al margen de las disposiciones legales, en algún momento yo he planteado que este aspecto podría, en el caso de los niños en particular, como el hijo de la señora, podría ser llevado adelante mucho más rápido, porque este proceso de cambio de las leyes y todo lo demás demora de 4 a 5 años, y es demasiado tiempo para ellos. Pero no tendría que ser así, ¿no? No tendría que ser así, pero sí se puede. Hay un camino, que es ya se ha autorizado hace un par de meses, ha salido el reglamento de investigación en niños, y estos niños, en realidad, lo que tendría que aplicárseles o administrárseles, como ella dice, el aceite de cannabis, que en realidad no es una terapia aprobada en ninguna parte del mundo, es una terapia experimental por ahora. Y estos niños, hasta donde sabemos, no van a ser más de 300 niños en todo el país. Considerando un número exagerado, no más de 300. Entonces, si esto es así y ellos pueden recibir una terapia experimental, que es el aceite de cannabis, el Estado puede autorizar vía decreto supremo que en particular se haga una investigación y que adicionalmente el Estado incluso le provea gratis, consiga de los países vecinos el aceite, lo traiga y se le administre y se le dé por la vía regular, vía el Ministerio de Salud, vía especialistas, con control médico. Eso es lo que se ha planteado. Porque lo que no tiene sentido es que uses medicamentos opiáceos, ¿no es cierto? No, para nada. Y no puedas usar el aceite. Lo que pasa es que los opiáceos tienen su regulación, tienen su receta médica. Ahora, ¿cómo van? Pero sí se puede. O sea, ahora, ¿cómo se resuelve el problema de la señora Ana Álvarez, que en este momento, por aliviar los males de su hijo, puede enfrentar hasta la cárcel? Porque esa es tu situación, ¿no es cierto, eso es lo que Ana? está enfrentando realmente. ¿Qué pasó? Perdimos la comunicación, creo, con la señora Ana Álvarez de Buscar. Sí, estoy acá. Sí, lo que te preguntaba es, o sea, están amenazándote con la cárcel por cuidar a tu hijo, digamos, ¿no? Sí, en realidad, como te digo, ahorita estoy con mucho miedo porque mi hijo depende de mí. Yo soy madre y padre para mis hijos. Imagínate que a mí me metan a la cárcel. ¿Quién va a cuidar de Anthony? O sea, sí, ¿quién va a cuidar de mis hijos? Compartimos la necesidad de la mi preocupación. ¿Sí? De acuerdo.
Qué situación absurda. Pero sí se puede resolver. Bueno, hay una solución, pero mientras van discutiendo un decreto supremo que emite ¿quién tendría que hacerlo? El presidente con el ministro de Salud. Con el ministro de Salud para crear un grupo experimental para atender a estos grupos de pacientes y traerle el medicamento para ellos. Lamentablemente, Nicolás, nuestros hijos no pueden esperar. Claro. Nosotros, de acuerdo, consumiendo esta medicina, hemos mejorado calidad de vida a nuestros pacientes, a nuestros totalmente hijos. De acuerdo. Hemos rescatado sonrisas. Una madre de un hijo que recién a los 5 años de edad está dando sus primeros pasos y puede escuchar de la boca de su hijo decirle mamá, que es el caso de Rodrigo, el hijo de Dorothy. O sea, dime si eso no es todo para una madre que ha sufrido tanto con esta enfermedad. Por supuesto. Yo le agradezco muchísimo a Ana Álvarez, presidente de Buscando Esperanza, y al doctor Alfonso Zabaleta, jefe del área de investigaciones de Cedro, por atendernos y por... Lo que a mí me resulta sinceramente indignante es la falta de sensibilidad con respecto a este asunto y la cantidad de tiempo que se ha perdido cuando hay soluciones, respuestas, ¿no?, al sufrimiento de la gente y sobre todo de los niños, ¿no? Como digo, esta propuesta es viable. Es viable, se puede ejecutar inmediata. Ayudaría rápidamente a la señora hacia sus niños. Bueno, vamos a ir a la pausa y regresamos con más. Esto es Exitosa. Vamos a estar con el comandante Enzo Batuone, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú para hablar sobre qué nos hacemos si tenemos que enfrentar un terremoto como el que han vivido en México, uno incluso peor, como el que en México se vivió hace 32 años. Y luego, por supuesto, vamos a tener nuestra secuencia de todos los miércoles para hablar sobre sexualidad saludable con nuestras amigas obstetras. Regresamos. Continuamos con Nicolás Lúcar en Exitosa. Son las 11:10 de la mañana, estamos en Radio Exitosa 95.5 de la FM en Lima, 65 ciudades encadenadas a nivel nacional con esta transmisión. Y esto es un mensaje de nuestro auspiciador. ¿Sabías que los colchones Paraíso son los únicos que cuentan con un chip que contiene todo el ADN del colchón, toda la información, su fecha de fabricación, los insumos y los materiales que se utilizaron? Este chip te asegura la garantía y calidad del colchón Paraíso para tu mejor descanso y para tener una vida saludable. Paraíso, 50 años, soñando contigo. Y Judy Rodríguez nos trae lo que dice la gente en las redes sobre el tema del día de hoy. Kenji Fujimori otra vez, ¿no? En el ojo de la tormenta. ¿Qué tal, Leco, que tenemos? ¿Por qué tenemos ese con eso que está pasando? ¿Cómo estás, Nicolás? Muy cierto lo que dijiste hace unos minutos, que ellos nos ponen la agenda, porque estamos hablando de la bancada mayoritaria y por ende también la bancada de oposición del gobierno. Y tenemos que hablar del tema, aunque haya temas más importantes en el país, definitivamente. ¿Qué dice la gente, Judy? Cuéntanos. Kenji Fujimori debe ser expulsado de Fuerza Popular. Alonso dice sí, no queremos topos, Pepe Causas en Fuerza Popular. Manuel nos dice bajo nivel tienen de arranque todos los que eligieron a esos parlamentarios fujimoristas. Por otro lado, ¿qué opina Renzo Miguel? Dice es una obligación la expulsión de Kenji, mal asesorado, le está haciendo mucho daño a Fuerza Popular. Por otro lado, Miguel comenta que lo arrimen nomás a un rincón si nadie le da balón. Fácil, la hace en el WhatsApp de JB, menciona nuestro seguidor. Por otro lado, ¿qué opina? A ver, Francisco también dice que sí. Yomal nos dice, antes de que los parametrados convenidos te expulsen, pasa el puente y únete a los demócratas. Ajá, vamos a revisar qué nos dicen nuestros seguidores en el Facebook. Belinda dice, tener a su padre sufriendo, vivir respirando la impotencia de la injusticia para con su padre y después que todo lo hizo por el bien de todos, ¿les parece poco? Dejen tranquilo a Kenji. ¿Qué opina Renato Falcón? Dice, deberían sacarlo para que forme su propio partido. Luego PPK debe de cerrar el Congreso y a las nuevas elecciones Fuerza Popular solo tendría 203 congresistas elegidos. Creo que ha sido un poco irónico. Roberto Hernández dice, lo desleal e infraterno no se lo quita a nadie. Si no lo expulsa Keiko, demostrará flaqueza. Y por último, Rafael Prado nos dice, Kenji solo quiere sacar al asesino y corrupto de su padre de la cárcel. Y como no habla, los fujis no le hacen ni caso. Por eso ahora lo vemos todo añañero con PPK y sus ministros para que lo ayuden a sacar a su padre. Nicolás, son los comentarios en redes sociales. Sí, pues lo increíble, o sea, en realidad esto es un síntoma
O sea, uno se cansa a veces de estar regresando y regresando a estas broncas entre los políticos, porque lo único que vienen del lado de la clase política son pleitos, denuncias de que no está calificado, ¿no es cierto? De que no tenía los títulos, de que mintió, de que se cambió de un partido para el otro. Pero es pues nuestra clase política. Lamentablemente así estamos. Nuestra Tenemos responsabilidad. tremendos problemas como país y tenemos una clase política absolutamente incapaz de enfrentar el tamaño de los retos que tenemos delante. Muchas gracias, Judy. A ti, Nicolás. Muchas gracias. Y vamos a ocuparnos de temas que realmente resultan trascendentes. Está con nosotros Enzo Guatone, que es comandante de bomberos, pero también y sobre todo es un especialista en prevención de desastres. Enzo, bienvenido. Muchas gracias por... ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Antes de empezar la conversación, me dicen que tenemos una información de último minuto. Algo está pasando en Yurimaguas. ¿Qué? Hay una protesta, señora Madariño. Cuénteme. ¿Quién está en Yurimaguas? Luis Canevaro nos tiene información de último minuto desde Yurimaguas. Adelante, por favor. Sí, te escuchamos, Luis. Ahora sí. Muchas gracias, compañeros y estudios desde Yurimaguas para Exitosas Noticias. Queremos informar que esta mañana los alumnos se dieron con la grata sorpresa de que los maestros emprendieron un paro preventivo donde los alumnos regresaron a sus domicilios al saber de este paro preventivo que está tomando el SUTEP Yurimaguas. En estos momentos se desarrolla un importante diálogo con la presencia de la secretaria general Zoraida Cáceres Concha, quien es la secretaria general del SUTEP acá en Yurimaguas, que van emprendiendo este diálogo para poder informarse sobre este paro preventivo que han sido descontados por sus haberes. Esta información que nosotros vamos a conocer desde la ciudad de Yurimaguas, compañeros, en Radio Exitosa para Nicolás Lucar. Sí, muchas gracias, Luis. Bueno, yo sé que esto es un reto y la tiene difícil y del Wexler porque se han abierto heridas a raíz de la huelga magisterial, pero se ha generado una situación que resulta absolutamente absurda. Porque se le está pidiendo a los maestros que recuperen rápidamente las clases perdidas, pero paralelamente se les está descontando y se les está abriendo procesos administrativos que podrían terminar con el despido de los dirigentes de la huelga. Entonces es una contradicción, pues. Porque si no le pagas, entonces no está obligado a hacer la clase. Entonces para hacer las clases de recuperación o contratas profesores por fuera de los que tienes o les pagas sobre tiempo, porque entiendo que las horas extras no existen en el magisterio. Tendrías que pagar sobre tiempo. O un sistema, te terminaría saliendo más caro, pero lo más importante de todo, que dinamita puentes, pues lo que hay que tener es puentes entre el Ministerio de Educación y los dirigentes de la huelga que ¿no? llevó consigo a la mayor parte del Magisterio Nacional. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo de serenidad y de tomarse las cosas con calma. No podemos seguir perdiendo un día más de clase. Y yo creo que eso depende de la razonabilidad con la que se enfrente la situación. Como les decía, está con nosotros Enzo Batuoni, que es un especialista en enfrentar situaciones de desastre. Y la pregunta es, ¿qué nos hubiera pasado si nos ocurre algo como lo de ayer o algo como lo que se prevé, un terremoto de más de 8 hasta de 8.5 grados, ¿no? Bueno, buenos días a toda la audiencia. Definitivamente sí, hubiera sido un desastre. Si bien es cierto, en algunos sectores la población está de alguna manera organizada, yo creo que la cultura de prevención falta mucho que trabajar, falta mucho aprovechar ahora las reformas educativas para que desde un inicio, de temprana edad, se le pueda inculcar a los niños para hacer un trabajo ya a largo plazo y poder lograr de que el ciudadano en Japón crezca ya concientizado en la importancia de hacer cultura de prevención en el Perú. Claro, porque esto comienza, y esto se ha visto ayer en el caso de México, con el tema de los protocolos. A mí lo que más lo llamé la atención hace un rato, una entrevista que le hacen en Televisa a un chico escolar que tenía unos 14 años y él habla de los protocolos, como algo normal, un chiquillo de 14 años hablando de los protocolos para el terremoto. O sea, él sabía exactamente qué cosa tenía que hacer, es decir, cuáles eran las zonas seguras de su colegio. O sea, había personas ya previamente determinadas como responsables de tomar las decisiones, vayan por allá, no vayan por allá, porque pueden ocurrir cosas, digamos, más allá de tu protocolo.
Pero, digamos, el saber qué hacer es una cosa básica que tiene que arreglarse en cada casa, en cada colegio, en cada universidad, en cada centro de trabajo, ¿no? Sí, definitivamente. Inclusive hay normatividad que ya lo regula. O sea, hay planes de contingencia. Un local, para que pueda funcionar, tiene que establecerse una serie de mecanismos, tanto normativos como la parte estructural, la parte de protocolos, de cómo debe de actuar cada persona, cómo se conforman las brigadas, tanto de evacuación, de primeros auxilios, contra incendios, y cada uno tiene responsabilidades sobre cómo deben de actuar. Pero lo importante es de que tomen conciencia. O sea, si bien es cierto, hoy en día hay una gran parte de la población que ya lo viene haciendo, pero sobre todo las autoridades van inculcando este tema, ¿no? Hay distritos en donde se ejecutan, como en otros que no le dan énfasis, salvo ocurra un sismo o un terremoto como el que ha ocurrido, que trae nuevamente a la mesa el tema de la seguridad, de evacuación, y después pasan los días y se vuelve... Te olvidas. Claro, porque lo que hay que meterse en la cabeza es que uno tiene que incorporar a su vida cotidiana la posibilidad de que ese día haya un terremoto. Y eso supone que la mochila no solo la tienes que tener, ¿no? Esa mochila con cosas básicas, tenerla permanentemente, ¿no? Sino tenerla permanente y todo el tiempo tener claro qué haría si en ese momento se produce el terremoto, si es de día, si es de noche, porque son diferentes contextos, ¿no es cierto? Así es, inclusive el conversarlo periódicamente con toda la familia, ¿no? Por ejemplo, si en estos momentos ocurriese un sismo, yo voy a estar tranquilo porque sé dónde va a actuar mi hija, mi hijo, cómo van a responder, dónde es que están y cómo es que se van a encontrar ellos en un punto. Capaz yo por el tipo de trabajo de prevención tengo que quedarme en el centro de labores y acudir al llamado de auxilio, pero para ello tengo que estar la tranquilidad de que ellos van a saber las rutas que van a seguir, que son las seguras, el punto de reunión de toda la familia, para poder saber que ya están a salvo, ¿no? Pues todos esos mecanismos, esos procedimientos se tienen que ir trabajando desde antes, ¿no? Mucho antes, ¿no? Claro, o sea, no solamente el saber dónde ponerte en el momento que ocurre en cada edificio, en cada casa, ¿no es cierto?, sino dónde evacuar en el caso que sea necesario evacuar, sino además tener este protocolo de dónde se encuentra la familia después de un terremoto, donde lo que más probablemente ocurra es que se corte la comunicación, ¿no? Definitivamente. O sea, si bien existen mecanismos, el 119, que es el que te va a permitir lanzar el mensaje y después poderlo escuchar, ¿no? y poder saber que estás bien, hasta que no lo ves y no estás con la familia, cunde el pánico. Entonces, si yo, por ejemplo, voy hacia la universidad a ver dónde está mi hija, o mi hija sale de la universidad para ver dónde estoy en el trabajo, entonces es un lío si es que no se establece previamente. Así es, la ruta a seguir, el parque donde se van a encontrar. Claro, si hay un parque cerca de tu casa, tú quedas establecido, que pase lo que pase, y donde estés nos vamos a encontrar ahí si no logramos comunicarnos. Ahora, una recomendación es que la gente evite hablar por teléfono, ¿no? Porque el mensaje de texto es el que consume menos. Es mucho más viable, no tiende a colgarse. O sea, las demás telefónicas se saturan, no es que fallen, sino que se saturan las comunicaciones. Por más que entran, todo el mundo quiere hablar. Entonces llega un momento donde se satura y viene lo que se le denomina el silencio sísmico, ¿no? De las comunicaciones, ¿no? Ahora, eso es un lado, digamos, lo que le corresponde al ciudadano, pero el problema, este sábado yo recordaba que este sábado en la revista Sábado, el programa que yo tengo en ATV, tratamos este tema, preocupados por lo que habíamos visto, lo que había ocurrido en Matucana. Es decir, ocurre lo de Matucana y como que no tenemos capacidad de respuesta. Entonces, empezamos a interrogar qué se había hecho a partir de los reportes que habían emitido Defensa Civil, la Cooperación Peruano-Japonesa, el PRE, de soluciones prácticas, o sea, todos los organismos que han estado involucrados, digamos, en la investigación y en la prevención. Y la conclusión era de miedo, porque, digamos, los números siguen ahí. O sea, hay un informe que dice un terremoto 8.5 podría afectar 500.000 de viviendas en Lima. Bueno, y lo sabemos hace 10 años. La pregunta es, ¿qué hemos hecho? Nada. Y hay particularidades. Por ejemplo, algo que estuve preguntando hace poco es, si bien uno empieza a ver el registro de los sismos que se vienen registrando en lo que va del año, hay gran cantidad de sismos que últimamente se están registrando en tierra. Normalmente era siempre frente a la costa, en el mar, cierta profundidad. Ahora son muy, muy superficiales y en tierra, cuando normalmente eran profundos, eran fallas geográficas, ¿no? Pero no hay una respuesta. Yo no soy un experto en lo que es el estudio del comportamiento sismógrafo, pero va preocupando porque en Matucana, por ejemplo, ha temblado varios días
consecutivos y esa población no tenía mucho la costumbre, a pesar de que el Perú es un país sísmico. Claro, porque ahí no solo falló que la población no sabía bien qué hacer, sino que además las carpas llegaban con desorden, como que o sea, no se activó de manera automática lo que, por ejemplo, has visto ayer en México. Ayer ocurre el terremoto y de repente todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Cada uno tiene su papel, cada uno tiene su función, cada uno tiene sus protocolos, sus tareas y cada uno sabe lo... Y a eso le sumas esta cosa bárbara de la solidaridad, ¿no? Lo peor es que eso ya está establecido, o sea, está normado. O sea, cada gobierno regional, cada provincial o distrital debería tener sus almacenes adelantados con sus materiales de bienes de ayuda humanitaria para cualquier tipo de evento que se pudiera presentar, ¿no? Pero no lo realizan. Ahora, Enzo, esto de la alerta temprana, es decir... ahora el embajador dice que él sintió segundos antes la alerta, pero lo que nos decía el jefe del cuerpo, el embajador peruano en México, que la primera señal se recibió casi 3 minutos antes. O sea, y eso permitió tomar una serie de... ¿no? Que se emitieran las alertas, que se pusieran en movimiento. Probablemente ¿no? debe haber sido por un sismo que ha predecido el terremoto. Es un sismo de cierta magnitud, intensidad, que puede haber originado... Pero digamos, en el caso de Oaxaca dice que funcionó casi 1 minuto, 54 segundos antes. Claro. Llegó la señal y de ahí vino el terremoto casi 1 minuto después. ¿Es 1 minuto? Escúchame, es la diferencia entre que mueran o no mueran miles de personas. Sí, definitivamente. Si bien es cierto, aquí en el Perú no daría ese margen de resultado, que sería fracción de 1 o 2 segundos, también pueden salvar una vida. Inclusive el sistema de alerta temprana que se iba a desarrollar, o que el INDEC se estaba desarrollando, por ejemplo, con el tema esto de los sismos, tsunami. Hay mucha gente que puede estar en la playa y no va a sentir el sismo probablemente, pero si es que se llega a instalar este tipo de alerta en todo lo que es el litoral, van a poder alertar a los bañistas, a las personas que están en el litoral para poder evacuar. Claro, en el caso del tsunami sí va a funcionar. Ahora, el otro tema es lo que no se ha hecho, que es lo que, por ejemplo, a mí me ha llamado la atención que ha habido un terremoto intensísimo y se han caído 42 edificios, ¿no es cierto?, y no miles como se cayeron hace 32 años. Así es. Y esto, ¿por qué ha ocurrido? Porque han ajustado, o sea, primero que ha habido una reconstrucción con cambios, en serio, o sea, todo lo que se ha reconstruido se ha hecho bajo nuevas reglas, y todo lo que se construye en México tiene que ser antisísmico. Y de antisísmico no en el papel, no en el documento que presenta, sino en la realidad, y eso lo pruebas a la hora que ocurre el terremoto. Y ayer ha sido una prueba de que funcionó. Sí, no, definitivamente. Ahora, aquí en el Perú hay normas. El nuevo reglamento de edificaciones ya establece algunos parámetros, inclusive procedimientos para poder construir. No solamente en las viviendas multifamiliares, sino también en centros comerciales, en establecimientos en donde concurre gran cantidad de gente. Y ahí es en donde yo conozco muy pocos centros comerciales, entre ellos el Yoke Plaza, que sí cumplen capaz con todo lo que es las condiciones de seguridad, como que tratan de enfatizar con las medidas de seguridad para poder mantener a la población segura. Pero todo va desde la cultura de prevención. Es decir, si la población no está debidamente organizada, y esto es responsabilidad de las autoridades locales, para que puedan de alguna manera concientizar mediante charlas, capacitación. Sí, Enzo, vamos a interrumpir un ratito porque Álvaro Tapia tiene información de último minuto desde el Congreso de la República. Adelante, Álvaro, por favor. Gracias, Nicolás. Información en vivo desde el Parlamento Nacional, donde vienen, en este caso, haciendo una conferencia de prensa acerca del uso legal del cannabis sativa, de la marihuana en nuestro país. En este caso, el artista Carlos Alcántara, más conocido como Cachín, viene usando la palabra. Escuchamos. Es injusto que una persona que no tiene ningún medio por el cual pueda comprar o adquirir esta pastilla no pueda tener a su hijo controlado, sabiendo que existe una planta, una cantidad de información de hace muchos años que es el cannabis. Aquí atrás mío están las personas indicadas y les van a dar todas las informaciones necesarias para que se entienda que es una ley que se tiene que desarrollar y aprobar. Esto es el comienzo y vamos a ir hasta el final. Quiero darle paso, por favor, a las personas que están aquí compartiendo el escenario conmigo. Bien, palabra de Carlos Alcántara, el actor principal de nuestro país, uno de los actores principales de nuestro país. Él ha llegado precisamente con algunos congresistas legisladores del Parlamento Nacional. Está en presencia el señor Alberto de Belaúnde, está también la señora Marisa Glave, así como Tania Pariona de Frente Amplio. Informó Álvaro Tapia, Exitosa Noticia. Muchas gracias, Álvaro. Justo de esto hemos estado hablando. Ahora,
Estamos en nuestros estudios con Enzo Batoni, que es comandante de bomberos y especialista en enfrentar situaciones de riesgo y de desastre. Lo que a mí me preocupa sinceramente es que más allá, es decir, lo que nos queda a los ciudadanos es tomar nuestras precauciones, que se instalen los sistemas de alerta temprana, pero aunque sea tener segundos para salir, pero igual hay zonas, o sea, tiene varios problemas, ¿no? Zonas donde no debían haber construcciones ya hay, ¿no es cierto? Y donde si se produce un terremoto de noche y la gente está ahí va a morir muchísima gente. Y en segundo lugar, por diversas razones, ¿no? Por la calidad del suelo, por la mala calidad de la construcción, por la mala ubicación, ¿no es cierto? Pero por el otro lado tienes también el problema de, por ejemplo, instituciones como hospitales, ¿no es cierto? Como instalaciones donde funcionan oficinas, universidades, colegios que no resistirían un terremoto. Sí, o sea, las estructuras, si bien es cierto, las normas han ido mejorando, las estructuras en algunos casos no han sido reforzadas o adecuándose a la normatividad, pero hay zonas en donde ya estudios están determinando zonas que son más débiles, como Caraballo, Comas, La Molina, que el suelo es un poco más, más proclive a que ocurra un desastre, ¿no? Pero también hay zonas en donde puede ser fuerte, pero el tipo de construcción no es el adecuado, claro. Así es. Por eso lo único, lo que puede determinar, pueden caerse varias casas, pero lo que te va a determinar la magnitud del desastre es el tipo de organización de la población. Si una población está debidamente organizada, no va a ocurrir un desastre, no va a haber víctimas, van a poder afrontarse por más sismo de gran magnitud que pueda venir. Y esto, algo que si bien es cierto, el Cuerpo de Bomberos está capacitado, tiene su personal siempre llano a poder responder con equipo de búsqueda y rescate, en un terremoto de gran magnitud en Lima no se daría abasto. No se daría abasto los equipos especializados, entrarían los otros equipos de respuesta mediana. Ahí lo único que va a poder salvar a la población en las primeras horas es simplemente la autoayuda. O sea, si las municipalidades no se ponen a trabajar con la autoayuda, con la población, enseñarles a cómo hacer con lo más mínimo, búsqueda y rescate, cómo poder rescatar, apuntalar una pared, algo que se ha caído, para poder rescatar en ese momento a una persona que en cuestión de minutos, depende de que pueda ser rescatada con vida o no, pues simplemente la cantidad de víctimas va a ir aumentando. Y esto es porque, repito, o sea, todos los equipos de respuesta especializados, cuando acudan a una emergencia, en el trayecto se van a ir quedando porque van a haber otras y otras. Pero y cuando no vas a enfrentar, porque una de las cosas que me llamaba la atención ayer en México es la gente, parte del trabajo de solidaridad de la gente era limpiar las pistas. Así es. Venían entre 30, levantaban un carro y lo ponían a un lado porque pueda pasar la ambulancia, ¿no? Así es. O sacaban árboles que se habían caído. O sea, a eso es lo que me refiero, la autoayuda. Es decir, que la población sepa cómo hacer, cómo actuar para poder entre ellos mismos tratar de responder en las primeras horas, en los primeros momentos, porque eso va a depender la magnitud del desastre. Habilitar las vías, tratar de mover ciertos escombros, tratar de apuntalar algunas estructuras que pueden, con las réplicas, ir cediendo, ir enterrando a las personas que pueden estar en el interior, capaz atrapadas, ¿no? Y es otro detalle. Por ejemplo, si bien es cierto, la doctrina señala de que toda persona debe conocer la zona de seguridad interna, por ejemplo, de este ambiente. Dónde es que tienes que colocarte entre la viga, la columna, etcétera. Y después que pasa el movimiento del remesón, empezar a salir hacia la zona de seguridad externa. Pero es importante que en cada ambiente, en cada casa, se vaya estableciendo un espacio más o menos confinado, con buenos cimientos, buena estructura, que si es que no tienes tiempo, sobre todo en un edificio, de poder evacuar por el movimiento que te impide protegerte ahí. Protegerte en ese espacio y que tus familiares y todas las personas sepan que en ese lugar te van a encontrar. Entonces, cuando vienen los equipos de respuesta para tratar de hacer búsqueda y rescate, en lugar de buscar en todo el perímetro... Saben que están buscando en la zona donde normalmente está el ascensor y la escalera, que es la estructura que por lo general es lo que más resiste, ¿no es cierto? Así es. Eso va a contribuir bastante en lo que es orientar lo que es la búsqueda y rescate de las personas, ¿no? Yo le agradezco muchísimo a Enzo Batoni, comandante de bomberos y especialista en prevención de desastres y en enfrentar situaciones de esta naturaleza. Muchas gracias. Enzo, y hay que tomárnoslo en serio. Yo este sábado le voy a dar otra vez al tema en serio de prevención, porque hemos quedado muy preocupados porque y la gente no se atreve a hablar de las cifras porque tiene miedo. Pueden morir 500,000 de personas en Lima y no es una broma. No es una broma, es una cifra monstruosa, pero eso puede ocurrir. Si el terremoto es en la noche, si la intensidad es 8.5 y si no hacemos lo que tenemos que hacer, simplemente va a ser tremendo esto. Y yo creo que estamos a tiempo, felizmente, de evitarlo. O sea,
La vida nos está dando la oportunidad, ¿no? Así sí, es una responsabilidad enorme. Muchas gracias a Enzo Batone. Antes de la pausa, un mensaje de nuestro auspiciador. ¿Sabías que la tecnología Baditest es la única y exclusiva de Paraíso y es utilizada para el diseño de los colchones de la mejor calidad? El Baditest identifica los puntos de presión que ejerce el cuerpo de una persona mientras descansa y la forma como el cuerpo se distribuye, y la forma como se distribuye el peso de esta persona sobre el colchón. De esta manera está garantizado un mejor descanso para una vida saludable. Paraíso, 50 años soñando contigo. Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa. Continuamos con Nicolás Lúcar en Exitosa. De la mañana, estamos en Radio Exitosa 95, 11 y 39 de la mañana. Estamos en Radio Exitosa 95.5 de la FM en Lima, 65 ciudades, repitiendo en cadena a nivel nacional en todo el territorio del Perú. Y esta es una mención de nuestro auspiciador. ¿Sabías que Paraíso es la única fábrica de colchones en el Perú que realiza todo el proceso de producción? Desde la elaboración de los resortes, la producción de la reconocida espuma Zebra y el ensamblaje completo, lo que le permite tener la garantía de entregarte el colchón de la más alta calidad para asegurar tu descanso para una vida saludable. Paraíso, 50 años soñando contigo. Álvaro Tapia sigue en el Congreso de la República. Adelante, Álvaro, por favor. Información en vivo desde el Congreso de la República. En este momento nos encontramos con la congresista de Fuerza Popular, Lourdes Alcorta. Congresista, para consultarle y preguntarle, en este caso, de los artículos que ha escrito en El Comercio el día de hoy el congresista Kenji Fujimori. No sé si lo habrá leído. No lo he leído, recién voy a leer periódicos y no voy a hacerte ningún comentario con respecto a Kenji Fujimori. La bancada es una bancada sólida que tiene un reglamento, que tiene su disciplina, que nos reunimos todos los días martes. Ustedes van a cubrir esta localidad. Se discuten los temas, se debaten muchas veces apasionadamente, con mucha fuerza, y se termina votando. Y la mayoría gana, una vez ganas, otras veces pierdes. Kenji tiene que respetar la voluntad, la decisión del debate de la mayoría. Y esa es la que apoyamos acá. Y para ser más clara, tanto se rumoreó de que habían grupos de 23, de 15 que lo iban a acompañar. La votación más complicada que hemos tenido ha sido la moción de censura al gabinete. Y toda la bancada ha votado unánimemente por la censura. El único que votó en contra fue Kenji. Él ha estado suspendido 2 meses, se le pidió reflexionar, tranquilizarse, tomarse el tiempo, conversar con cualquiera de nosotros. Y antes de ayer, justamente el día que se le vencía el plazo para reincorporarse al partido, no al Congreso, viendo el tema de la censura, sus comentarios, le han abierto un proceso nuevamente. Y ya no tenemos más que decirte, no porque se apellide Fujimori puede ser que le da la gana tampoco. Esta bancada, el 99.9, esta bancada de gente nueva. La única que viene de la década del 90 es Luz Salgado, que vino después del 5 de abril, después del golpe, y que ha sido aplaudida de pie por todas las bancadas después de su gestión acá como presidente del Congreso. Y de ese 99.9, el 75% es gente joven, bastante joven. Ninguno pasa los 45 años, el 78% de esa gente. Entonces, cuando empiezan a vincular que el montesinismo, ¿de quién? Yo no conozco Montesinos, nunca en mi vida he estado con ellos, y la bancada tampoco. Entonces, es mucho rollo, mucho petróleo que echa la prensa, mucha prensa mete petróleo, mete candela, y estamos en una situación bastante complicada. Kenji tendrá su proceso, se lo han abierto el día de ayer, se formó la comisión que va a llevar el debido proceso, y no tengo idea qué determinarán. No voy a gastarme más con Kenji. Congresista, el día de hoy el parlamentario Johnny Lescano ha mencionado que en realidad que es una pantomima en este caso para poder Keiko Fujimori. Y te dejaste, yo no voy a opinar absolutamente ni un segundo en mi vida sobre las declaraciones de Johnny Lescano. Gracias. Listo, muchas gracias, congresista. Declaraciones entonces de Lourdes Alcorta. Informó Álvaro Tapia, Exitosa Noticia. Maravilla, Lourdes Alcorta dice, no voy a hablar sobre Kenji. Se pachan 5 minutos sobre Kenji. Dice que en la bancada discuten y votan, pero no dijo si votan con V o votan de la otra. Porque a Kenji lo votan, creo, ¿no? Eso está más claro que el agua. Pero, en fin. Pero no les conviene. ¿Tú crees? No sé, yo creo que ya no dan más, ¿ah? Yo creo que ya no dan más. Pero, en fin, estamos con Berta Pinto y Carmen Gamarra Figueroa, es su apellido materno, ¿no, Carmen? Así es, Figueroa.
¿sí? Nuestras amigas obstetrices, porque ustedes ahora son de las dos del sindicato, ¿no es cierto? Por suerte nacional, yo obstetras de Del salud. Sindicato Nacional de Obstetras de Salud, y vamos a hablar como todos los miércoles de temas que nos interesan a todos los peruanos. Y uno de ellos es el de la embarazo adolescente, que es un asunto gravísimo, ¿no? ¿Cómo estás, Nicolás? En primer lugar, muy contentas de poder estar contigo nuevamente y quiero mandar un saludo a todas las obstetras a nivel nacional que están trabajando en costa, sierra y selva por la salud sexual y reproductiva de nuestro país, ¿no? El día de hoy, bueno, importantísimo tratar el tema de prevención en embarazo del adolescente, ya que el día 26 es el día central y va a haber toda una serie de actividades para poder ¿no? difundir de qué manera nosotros podemos también a nivel de la comunidad, a nivel de las instituciones y sobre todo nosotras las obstetras que estamos con la salud sexual y reproductiva, de mejorar y disminuir los embarazos en adolescentes, ¿no? Pero, recordemos un poco nuevamente, Carmencita Berta, las cifras. O sea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos en el Perú de embarazo adolescente? Las cifras son realmente muy desalentadoras, porque si tú lees los últimos reportes, son casi 2 décadas que estas cifras no se han movilizado. Es más, las metas al iniciar este nuevo milenio era disminuir el embarazo adolescentes a menos de 11%. Y las cifras han llegado hasta 14 puntos y algo, ¿sí? Entre el año pasado, entre el 2015 y el 2016, felizmente las cifras han bajado, pero en 0.9, o sea que realmente no ha bajado nada. Entonces realmente las cifras están en contra de todo lo que se ha venido haciendo. El INEI hablaba de que de 250.000 chicas embarazadas o madres o embarazadas menores de 19 años de edad. Así es. Y inclusive nosotros tenemos acá los porcentajes a nivel de todo el Perú, dice de 3 a 4 adolescentes por día se convierten en madres. Y de 3 a 4 adolescentes diario. Esto ya es una cifra alarmante. Y dentro de lo que es en regiones, en la selva tenemos el 24.7%, ¿no? Y también tenemos nosotros aquí... O sea, 1 de cada 4 adolescentes está embarazada. En la selva, en zonas rurales. ¿no? En la sierra, el 13.5%, ¿no? Y también en la costa, el 14.6% y Lima, 11.6%. ¿no? Son cifras que realmente esto tiene que llamar la atención porque día a día esto es un problema grave para los adolescentes y para el futuro de nuestro país, ¿no? También tenemos las cifras en cuanto a lo que es quiénes son los que tienen mayor cantidad de adolescentes embarazadas, la parte de donde la extrema pobreza, ¿no? La población adolescente es donde están en la extrema pobreza, que es el 24% de todas las adolescentes embarazadas. Esto para nosotros sí es bastante alarmante. Tenemos que tener un compromiso real para poder disminuir, ¿no? Y creo que esa es la oportunidad en que nosotros tenemos que difundir qué tenemos que hacer, ¿Por qué está los embarazos en adolescentes? En vez de disminuir, está aumentando. Nosotros tenemos un cuadro que hemos mandado a la producción, que sería bueno que lo pongan, Nicolás, donde lo que dice Berta es totalmente cierto y se resume en que el embarazo en adolescentes es un problema de salud pública para nuestro país. Estamos en las peores posiciones en toda la región. Claro, por las implicancias que tiene, ¿no? Porque supone... Así es. ¿Qué cosa supone? Supone primero que, o sea, es una señal de que los chicos están iniciando su vida sexual de una manera temprana, ¿no es cierto? Sin necesariamente estar... sin ninguna educación sexual. Claro, sin estar preparados emocionalmente para esto y sin ningún tipo de educación ni prevención de ningún tipo. Así es. Así es que vamos a aprovechar, Nicolás, tu programa para, primero... Tenemos que darle, como se dice, el término de la duda a Idel Wexler. O sea, no sabemos, ¿sí?, cómo lo va a hacer como ministro. Sería equívoco que desde estos momentos estemos empezando a criticar o hablar de su vida pasada, porque él ha sido viceministro mucho tiempo. Pero nosotros, los obstetras del Perú, que trabajamos la salud sexual y reproductiva, creemos que él se va a comprometer con este tema. Porque un eje muy importante es la educación y sobre todo la educación
sexual. Él ha tenido en sus anteriores oportunidades múltiples intervenciones donde se ha pronunciado en contra del tema de identidad de género y un montón de intervenciones, pero esperemos que en estas nuevas épocas, en estas nuevas aguas y con este nuevo compromiso que tiene como ministro de Educación, convoque a las obstetras del Perú para tratar este tema en las escuelas. Y no es que nos convoque para hacer una charla 1 hora en un colegio, no, sino para hacer desde los planes estratégicos y las políticas desde el Ministerio de Educación. No lo puede hacer un sociólogo, no lo puede hacer un economista, por favor. Tiene que tener equipos de obstetras en el Ministerio de Educación, en las UGELES. Esa es nuestra propuesta. Otra cosa bien importante en la que muchas veces no se piensa es lo que significa el embarazo para un adolescente de 13, 14 años. O sea, no solamente está truncando su vida, sino le está complicando la vida a la criatura que viene, porque evidentemente no va a estar en condiciones de hacerse cargo como debería hacerse cargo, ¿no es cierto? En primer lugar, o sea, se están generando dos dificultades simultáneamente, ¿no? O sea, ¿cuántas chicas están renunciando a su proyecto de vida? A su propio proyecto personal, ¿no? Así es. Porque además no salen muchas veces embarazadas una vez. Un día he hecho un reportaje sobre unos chicos que eran unos cantantes y uno de ellos tenía 21 años, la novia no tendría ni 19 y tenían creo que hasta 2 o 3 hijos. Era una cosa loca. ¿Cómo puedes tener a los 19 años 2 hijos? O sea, claro. ¿no? Sí, en realidad, mira, esta propaganda, ¿no? Que lo tengo ahí, que dice, ¿no? ¿no? Tener un bebé no es fácil. Todavía estás muy chica para algo tan grande. Qué buena. Ajá. ¿Y esto de dónde es? Mira, lo encontré ahí y fue muy discutido, pero fue una propaganda muy difundida. Un mensaje, porque realmente es cierto, ¿no? Qué Tener bueno. un bebé, ¿no? A una edad que todavía físicamente, fisiológicamente no ha desarrollado. Psicológicamente no está preparado. ¿Verdad, no? Porque tu organismo no ha terminado de desarrollarse y ya ¿no? Cada vez están más jóvenes, ¿no? Así es. Siendo embarazadas. Por otro lado, el grado de responsabilidad. Por otro lado, su proyecto de vida, ¿no? Ellas que tienen aspiraciones, ¿no? Muchas de ellas tienen que dejar el colegio, a pesar que hoy en día ya permiten que puedan claro, ir, que ¿no? las chicas embarazadas. Pero no es así. Entonces, Claro, y eso, Nicolás, se traduce en cosas muy, muy concretas. Primero, un adolescente que se embaraza, en la gran mayoría, más del 90% son embarazos no deseados. Porque otras adolescentes se les puede preguntar y pueden decir, oye, es deseado, pero es deseado como un mecanismo de escape de su realidad de pobreza, es deseado como un mecanismo de escape a tener hogares disfuncionales, ¿no? Entonces ese deseado no es real, sino es un mecanismo cuando de no ha escape. ocurrido un incidente de violencia, ¿no? Cuando han sido sometidas Así es. sexualmente por... Y estos hechos que tú estás mencionando, a nosotros como obstetras sabemos y siempre decimos, a pesar que a veces la gente no nos entiende, la pobreza se hereda. ¿Sí? Es decir, una madre adolescente que no ha terminado de estudiar, que no tiene un proyecto de vida, que no tiene mecanismos de trabajo, ¿qué le puede ofrecer a ese niño? Pobreza, falta de educación, desnutrición, Ahora, anemia. esto está asociado directamente a un tema que es el de... Qué buena esa imagen, ¿no? Qué buena la imagen, ¿no? O sea, tener un bebé no es fácil. Todavía estás muy chica para algo tan grande. Qué buena, qué buena. Ahora, el tema es del inicio de la vida sexual, porque esto es otra señal. O sea, el embarazo adolescente te remite directamente a que los chicos están empezando su vida sexual muy pronto. Así es. ¿No? Y es Entonces la legislación, entonces estamos hablando babas, porque la realidad es otra cosa. O sea, los chicos que a los 15, 14, 13, en algunos lugares 12 años ya iniciaron su vida sexual. Y es más, si es que ellos inician inclusive pensando que están enamorados, ¿no? Que están enamorados y el amor, ¿no? Es simplemente recién se están conociendo. Hoy en día, inclusive hay discotecas que atienden a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, y se ve que están entrando los alumnos con uniforme, inclusive. Permiten que vayan y, lógicamente, el momento, el licor, ¿no? Y en ese momento, pues, la irresponsabilidad de ellos, de la edad,
hace que termine una relación coital, ¿no? Vamos a abrir las líneas telefónicas, si la señora Magariño nos lo permite. Estamos en el 251-9422 y en el 467-4499. Estamos hablando del embarazo en adolescentes. Muy buenos días, adelante, escuchamos. Hola, buenos días, Nicolás. Adelante, por favor. Buenos días. Bueno, es un tema muy, muy importante, pero lo más importante, Nicolás, pienso yo, es dónde estamos los papás. O sea, yo tengo dos niños, uno de 10 y uno de 12 y una de 10, y desde ya les hablo del tema sexual, les hablo de la responsabilidad que es tener una relación sexual y de las consecuencias de ella. Es importante que los padres realmente tomemos el lugar que nos corresponde, sin temores, sin prejuicios, porque ya estamos viviendo otras épocas, y si nosotros no les hablamos a nuestros hijos, se van a mal informar. Pero también hay muchos chicos, pienso, que no tienen padres, que no tienen esa vida familiar, y es importante que en el colegio haya una clase de educación sexual que sea clara y explícita para los jóvenes, a partir del 1º de media, digo yo, ¿no? Porque es importante que ellos estén informados, enterados, que no solamente lo que es el placer de la vida sexual, sino de las consecuencias que esta conlleva, ¿no? Claro, y en esto... Ahí cuando hubo toda esta discusión sobre la identidad de género, que yo creo, ya está bien, discutan lo que quieran sobre ese tema, pero mientras tanto vamos a discutir la realidad de lo que está pasando. Y esto es una realidad que está ocurriendo. Pero hay que involucrar a los padres. O sea, los chicos han declarado en una encuesta que hizo el INEI que el 60% no hablan con su, 61% no hablan con su papá de nada. Y de sexo menos, pues, ¿qué van a hablar de sexo con sus papás? O sea, entonces eso es tremendo. Por eso ya no está nuestra amiga en la línea, ¿no? Uy. Señora preocupada que ha llamado como madre, y por eso desde aquí los obstetras del Perú llaman a Aidel Wexler a realmente asumir este tema, porque los actores de una escuela son los educandos, los padres y los educadores. Son 3 actores natos de una escuela. Entonces, para que una escuela sea saludable, los padres tienen que comprometerse. Y padre no significa la mamá. Y dar un mensaje juntos, o sea, por ejemplo, que me parece espectacular. Tener un bebé no es fácil, todavía estás muy chica para algo tan grande. Este mensaje, yo quiero que me digan si alguien está en desacuerdo con este mensaje. No me importa cuál es la posición que tengan sobre el debate de la ideología de género, si no hay, pero sobre este tema todos estamos de acuerdo. Y es el mismo mensaje que deberíamos darle a los chicos y sobre todo a las chicas. Tenemos más llamadas, sí, adelante, por favor. Nicolás, buenos días. Buenos días, adelante. Mire, Nicolás, hay un dicho que dice todo tiempo pasado fue mejor. Aquí urge la necesidad de nuevamente reimplantar en lo que es nuestra currícula educativa los cursos de educación cívica, el curso de manualidades y la instrucción prevocacional militar que antes en las escuelas más recónditas, rurales, nosotros llevábamos, en donde hay ese espíritu de respeto al compañero, a la compañera, en donde hay esa disciplina que desde muy niños nosotros hemos podido tener ese privilegio de haber cultivado. Si este ministro de Educación no pone en práctica esos ingredientes, va a ser uno más de lo mismo. Entonces, acá él tiene un gran reto y un gran desafío para evitar un conjunto de anomalías en nuestra sociedad, entre ellos la precocidad en cuanto al tema de las relaciones. Dejémonos ya de tanta novelería como la apología al tema del género, entre otras cosas, cortinas de humo que distraen el verdadero horizonte que debe de tener una buena y verdadera educación integral con proyección de hombres para el futuro, no de hombres para el día de hoy o del día a día. Entonces ahí hay una gran responsabilidad del ministro. Está clarísimo. Yo planteé, Nicolás, en una oportunidad de que podríamos nosotros hacer el esfuerzo y decirle a nuestros parlamentarios de que impulsen una ley para sacar el DNI psicológico. Ahí con un convenio con el Colegio de Psicólogos y tal vez el Colegio de Obstetricia, vamos a incorporar a todos los colegios profesionales
en este DNI de perfil psicológico para ver en qué estado está la niña, en qué estado está el niño. Sí. Así como hay un carnet escolar DNI, igual Bueno, manera yo sé que eso nos va a permitir alertar. Sí, no le corten, señor. Sí, muchas gracias por la llamada, pero tenemos que ir un ratito al Congreso antes de terminar el programa, porque está precisamente Idel Wexler. Con Luis Galarreta, presidente del Congreso. A ver qué dice Idel Wexler. Nos va a contestar. Vamos a ver. Como está escuchando Radio Exitosa. Álvaro está ahí, por favor, adelante. Gracias, Nicolás. Información en vivo desde el Congreso de la República. Estamos en la sala Héroes Defensores de la Democracia, ex-sala Gustavo Mome, donde se viene haciendo esta conferencia de prensa precisamente entre el presidente del Congreso, Luis Galarreta, y el ministro de Educación, Idel Wexler. Escuchemos al presidente del Congreso. Como siempre, entre los temas que hemos conversado, por supuesto, está, como siempre ha sido, desde que conozco al profesor Idel Wexler y desde que hemos trabajado juntos desde el 2006 para adelante, continuar y profundizar la reforma educativa. Ver y justamente evaluar y cómo apoyar a fortalecer la formación de nuestros jóvenes. Ustedes recordarán que, bueno, la coyuntura ha ido cambiando tan rápido como corresponde a veces, pero el lunes pasado inauguramos la muestra del GEIN y una de las cosas que yo señalaba era que nuestra historia en los libros de educación han sido muy ingratos con lo que pasó en esas épocas en nuestro país. Y creo que una de las cosas que quedará para el trabajo, y seguro que se hará en su momento, es ver cómo nuestros niños aprenden la real dimensión de lo que fue la época del terrorismo en el Perú, y no solamente 2 o 3 párrafos o una hoja y media en una formación de años que tienen que llevar nuestros niños para cuando sean ciudadanos no tengan duda quiénes fueron los terroristas, quiénes son los terroristas, quién es Abimael Guzmán y no confundirlo con otros personajes. Y un tema importante que hemos conversado, que ya eso sí le tengo y que me permite el ministro adelantarlo, es evaluar un convenio entre el Parlamento y el Ministerio de Educación. Lo dije el 26 de julio, el día que asumí el cargo de presidente de este poder del Estado, que hoy día cumple 195 años y que hemos tenido una el misa. Presidente del Congreso, Luis Galarreta. En ese sentido, ellos han tenido más de una hora reunidos en el Parlamento Nacional para ver de manera coordinada cómo continuar con la educación y tomar también aristas, en este caso, acerca de la misma. Informó Laura Tapia, Exitosa Noticias. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, tenemos que terminar. Sí. Muchas gracias a nuestras amigas del Sindicato Nacional de Obstetras de Salud por estar con nosotros, como todos los miércoles. Así es. Y el mensaje está brutal, ¿eh? Brutal. Entonces, tener un bebé no es fácil. Todavía estás muy chica para algo tan grande. ¿Ah? Ese es el mensaje con el que quedamos el día de hoy. Muchas gracias. Un saludo entonces para el nuevo ministro de Salud. Esperamos de que nos haya escuchado. Igual que al ministro de Educación, ¿no? Y ya sabemos que la educación sexual es importantísimo para prevenir conductas de riesgo, ¿no? En cuanto a la salud sexual, ¿no? Menos embarazo de adolescentes, de retardar el inicio precoz, ¿no? De las relaciones coitales, ¿no? Esperar de que terminen por lo menos. Claro, porque además ahí le estamos robando ya tiempo a Manuel, porque además ahí comienzan pues las familias disfuncionales. Claro. Cuando se habla de la crisis de la sociedad peruana, o sea, ahí comienzan, o sea, claro, chibolos que nacen de padres adolescentes y que ya es disfuncional y están entre la casa de la tía, la casa de la mamá, la casa abuela, de la abuela, vecina. ¿No? Claro. Y vemos que nuestros congresistas no tienen el chip. Estamos en el mes del adolescente. El 19 de septiembre es el Día del Adolescente. En el mes de la prevención de embarazos de adolescentes, y hemos visto que los congresistas ni se acuerdan de ese tema. Ellos tienen su propia agenda. Lamentablemente. Muchas gracias. Terminamos por el día de hoy. Yo los dejo con el señor Manuel Rosas, que seguramente va a venir con lo que va a decir Idel Wexler en unos minutos desde el Congreso de la República. El flamante ministro de Educación va a hablar por primera vez ante los periodistas. Conmigo será esta mañana. Muy buenas tardes.